Y es de lo que quería hablar, pero me he visto obligado pues, a hacer una pequeña introducción de lo que es la arquitectura aquí, ¿vale? Beneficios que se pueden obtener y también, pues, ¿por qué no? Pues cosas colaterales como, por ejemplo, cómo se distribuyeron las tareas dependiendo del estado en el que encontramos el proyecto, cómo sacar provecho de perfiles aplicando esta arquitectura. Es lo que más me ha sorprendido, que no solamente es una forma de desarrollar la aplicación, sino que también nos fuimos un poquito distribuyendo las tareas y el perfil de cada desarrollador en las distintas capas que se habían definido. Antes de nada, y porque dan muchos errores cuando hablamos de arquitectura, me gustaría ver una pequeña descripción muy vaga de lo que es para el Instituto de Software de Ingenieros de Software una arquitectura. Leo tal cual, dice que es una estructura de sistema compuesta de elementos con propiedades visibles de forma externa y las relaciones que existen entre ellos. ¿Vale? Básicamente, con que os quedéis con que es una estructura y en el que se intenta ver cómo se comunican los distintos elementos, que pueden ser objetos, hilos, lo dice de forma muy abstracta, de momento valdría, ¿vale? Luego iremos profundizando. Me gusta más definir arquitectura hablando de qué no es una arquitectura, ¿vale? Una arquitectura no es una jerarquía de carpetas. Mucha gente cuando hablamos de arquitectura se piensa que es, venga, monta las carpetas, créate una carpeta que se va a llamar controladores y ahí vamos a meter todos los controladores, créate una carpeta modelo y vamos a meter todos los modelos. Eso no es una arquitectura, ¿vale? MVC o MVP, modelo vista controlador, modelo vista presentador, es un patrón de arquitectura del software, no es una arquitectura, ¿vale? Sí que forma parte de lo que sería una arquitectura, pero de por sí no es una arquitectura. El decir que yo uso un MVC no significa que yo esté haciendo una arquitectura del software, ¿vale? Es un patrón de arquitectura. Y luego, pues bueno, pues cuando la gente yo le cuento lo que usamos en Android y voy a otros departamentos como Front Back y me dice que usan Symfony, usan Angular, el uso de estos frameworks no significa que ya estén usando una arquitectura. Si un framework te obliga a que los modelos de datos que conectan con la base de datos tengan la carpeta modelo, o que se extienda de controladores, o que se extienda de modelo, o que se extienda de vistas, eso no significa que se esté usando una arquitectura, ¿vale? Estamos trabajando con un framework, eso no es una arquitectura, ¿vale? Esto, pues bueno, como más me gusta definir qué es una arquitectura, viendo primero qué no es una arquitectura. Bien, introducción a la arquitectura Clean. Esto surgió de un artículo que escribió el tío Bob en el 2012 y en el que lo describe como que una arquitectura se basa en intenciones y no en el framework. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo principal de una aplicación debería ser en lo que va a hacer la aplicación. ¿Qué quiere que haga la aplicación? ¿Vale? Dentro de eso, lo principal de la aplicación debería ser los casos de usos y las entidades. O sea, lo que vais definiendo, qué vais haciendo la aplicación. Y en menor medida, luego ya, en cómo vamos a implementar eso. Pues usaremos este framework, usaremos esta librería y demás, ¿vale? Pues en esto digamos que es lo que quiere decir Robert C. Martin con el tema de arquitectura aquí. Robert C. Martin, el tío Bob, también nos deriva en su artículo de un folio para definir esta arquitectura, no hay código, ¿vale? Nos pone este diagrama de anillos en el que se va viendo cómo iríamos distribuyendo cada uno del código y cómo se iba comunicando cada una de las capas, ¿vale? Como hemos dicho antes, lo principal de una aplicación debería ser en qué consiste o en qué va a hacer nuestra aplicación, ¿no? Eso lo hemos reflejado en los casos de uso y las entidades. Dentro del anillo sería la parte más interna, ¿vale? En una aplicación debería ser la parte que menos modificaciones se van a realizar. Luego hay otro anillo más externo que serían los controladores, los presentadores y demás, que son los que comunican, digamos, los frameworks, las interfaces externas con los modelos, o sea, con los casos de uso, ¿vale? Digamos que funcionaría, pues su función sería eso, comunicar, por ejemplo, si estamos trabajando con una aplicación en la que hay una interfaz de usuario, pues recoger el evento de esa interfaz de usuario y ejecutar una acción, llevarlo a un caso de uso, ¿vale? Y por último, pues ya estaría nuestro framework
Cuando me refiero a framework, por ejemplo, una aplicación Android sería el SDK de Android, por ejemplo. En una aplicación web de front sería Angular. En una aplicación de PHP sería Symfony, etcétera, etcétera, ¿vale? También iría el detalle de cómo se implementa la base de datos, el detalle de cómo se accede a servicios web, etcétera, etcétera. Este es el esquema completo. Y una cosa muy importante que nos hace mención el tío Bob, que es que la arquitectura Clean debe cumplir la regla de dependencia. La regla de dependencia significa que los anillos exteriores sí pueden acceder a anillos interiores, pero no a la inversa, ¿vale? Un anillo interior nunca puede conocer el código de un anillo exterior. Sí que tenemos un mecanismo para que los anillos interiores se puedan comunicar con los exteriores, que es, digamos, que a través de abstracciones, de interfaces que se definen en la capa interna y que son implementadas por capas más externas, ¿vale? Bien, esto digamos que es el centro de la presentación, que es cómo hemos aplicado esto que nos decía el tío Bob en un proyecto que hemos hecho para Inditex. El proyecto Inditex consiste en que nos pidió la cadena Inditex una aplicación para la gestión de sus tiendas, Zara, Pull&Bear y demás, y consistía pues en controlar un poquillo el stock que tenían dentro de cada tienda, hacer pedidos nuevos, ver el estado de esos pedidos, si se han bloqueado, ver qué ofertas les llegan, qué ofertas pueden hacer, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues eso es una interfaz que nos dieron ellos. Y obviamente un poquito el contexto del proyecto. Este proyecto fue creciendo, se fue desarrollando de forma paralela a la vez que el equipo de Android iba trabajando en otro desarrollo, y cuando llegamos nos encontramos en el que el proyecto, había que hacer un proyecto para Inditex, tanto para iOS como Android, y a su vez también que había que implementar la API, ¿vale? Con lo cual se va a estar desarrollando la parte de Android, la parte de iOS y la parte de API, algo muy común. La API la va a hacer una empresa externa, lo suyo es que ya la API estuviera implementada, sería mucho mejor, pero bueno, en este momento, o sea, en este caso, los tres se iban implementando al mismo tiempo, ¿vale? Eso conllevaba que los servicios web provocaran cambios constantes. Veíamos que continuamente nos corregían el documento de entrada de datos, de salida de datos y demás. Y luego el cliente, en el que el jefe de proyecto era una diseñadora, no tengo nada contra la diseñadora, en vez de definir los funcionales nos dio, digamos, un PDF con todas las imágenes de cómo quería la aplicación. Para ello eso fue su funcional, ¿vale? Esto directamente lo tratamos con el cliente y no había más. El cliente, la jefa de proyecto, digamos, de esta aplicación, pues era diseñadora y así es como ya la sabía y así es como lo dio. Bueno, en este proyecto trabajamos 3 personas, es importante porque luego veremos cómo lo distribuimos en cada una de las capas. Hay un desarrollador A que conocía bien la interfaz de usuario de Android y también tenía claro los conceptos de arquitectura Clean. Había un desarrollador B que conocía bien la interfaz de usuario de lo que es Android y conocía algo de arquitectura Clean más, que había trabajado con el patrón modelo vista presentador y demás. Y por último, había una persona que se había incorporado recientemente al equipo de Indra, que solamente tenía conocimiento de la interfaz de usuario, ¿vale? No tenía conocimiento de lo que es la arquitectura Clean y demás. Bueno, vamos a ver cómo la aplicamos al proyecto, ¿vale? ¿Por qué decidimos aplicar arquitectura Clean? El primer motivo es por lo que vimos, que siempre era una aplicación que se estaba creciendo constantemente. Teníamos unos requisitos y veíamos que a los 3 días la jefe de proyecto Inditex quería algo más, quería algo más, quería algo más. Entonces ya intuimos que era un proyecto que se iba a evolucionar, porque Inditex es una cadena muy grande, la aplicación es a nivel mundial, ¿vale? Todos usan la misma aplicación. Teníamos que usar su base de datos, que es de 1980 y pico, teníamos que hacer wrappers de sistemas, de servicios para no tocar su base de datos y demás. Entonces veíamos que esto iba a evolucionar constantemente, ¿vale? También porque se iba a estar desarrollando con los servicios web en forma paralela, con lo cual, en vez de meternos a desarrollar los servicios web, pues a lo mejor nos convenía meternos en otra capa dentro de la arquitectura. Un requisito que nos dijeron que tuviéramos
cierta atención con el tema de las incidencias por el tipo de cliente que era Inditex, era la primera vez que lo cogíamos. Y luego existe una posibilidad de que si por lo que fuera llegara un mal de tiempo, teníamos perfiles Java, pero no Android, ¿vale? Entonces eso también lo tuvimos en cuenta. Muy bien, así como nosotros estructuramos, digamos, nuestro proyecto en Android, todo lo que yo voy diciendo hasta ahora se podría aplicar a cualquier otra tecnología. Aquí el ejemplo lo voy a aplicar en Android, ¿vale? Tendríamos las siguientes capas, que estos serían módulos dentro de un proyecto, no son carpetas, son módulos independientes, en el que tendríamos un módulo Android, que sería código únicamente exclusivo, o sea, que tiene dependencia del SDK de Android. Teníamos una capa data que tiene dependencia directamente con Android, tenemos una capa de dominio que no tiene dependencia de Android, solamente es Java, ¿vale? Teníamos una capa presentación que lo mismo, no tiene dependencia de Android si solamente es Java. Vamos a ir viendo cada módulo. El dominio es donde nosotros en el proyecto vamos a meter todos nuestros casos de usos como Interactor y nuestras entidades, ¿vale? Aquí es donde vamos a reflejar lo que va a hacer la aplicación. Todos los requisitos que nos ha pedido el cliente, aquí se queda reflejado en casos de uso y entidades. Además, a través del dominio, para la obtención de datos, usaremos un repositorio en el que, digamos, no distinguimos si se obtiene de red o de datos en esta capa, ¿vale? Ya veremos luego dónde lo vemos. Una cosita importante en esta capa, que nosotros decidimos que la forma de interactuar de los hilos formaba parte de nuestro negocio, con lo cual incluimos la forma de gestionar los hilos dentro de nuestra capa de dominio, ¿vale? Digamos que el hilo que sigue los TRIA son que el presentador, todo lo que llegue de la interfaz de usuario al presentador va en el hilo principal de la interfaz de usuario, el hilo main, ¿vale? Cuando llegue a un interactor, pasa esa petición a un hilo secundario y luego a través de peticiones síncronas pues accedemos bien a una API REST o bien a una base de datos. Cuando tengamos ese dato, todavía seguimos en un hilo secundario, en el interactor ya le pasamos, digamos, le devolvemos la interfaz de usuario en el hilo de la UI, ¿vale? Entonces, todo el tema de la conversión, de pasar de un hilo de la interfaz de usuario a un hilo secundario, lo hacemos en el dominio, ¿vale? Decidimos que eso forma parte de nuestro negocio, ¿vale? Si porque el día de mañana cambiamos la aplicación, queremos que siga funcionando igual, que los hilos se sigan gestionando igual. El módulo presentación es el módulo, como hemos dicho antes, que es el que recibe, digamos, las peticiones de la interfaz de usuario, en nuestro caso, y es el que interactúa con nuestros casos de uso, ¿vale? Solamente hay código Java, no hace ninguna referencia a código Android. Y aquí digamos que es importante el tema del mapeo de datos, ¿vale? Aquí cuando a la entidad, digamos que nuestro modelo nuestro dominio solamente entiende objetos de tipo entidad. Entonces nosotros en nuestro objeto presentación lo que hacemos es mapear modelos de datos. Si nos llega por ejemplo un modelo de datos que solo entiende la interfaz de usuario, lo transformamos a un modelo de datos que solamente entiende la entidad, ¿vale? También lo veremos un poquito más. Aquí también en el presentador aplicaremos el patrón MVP, que es algo muy típico de Android. Bueno, que es que a quienes suene Android, en una actividad ya no metemos nada de lógica, eso antiguamente como se hacía y demás. Lo que hacemos ahora es que a través de un presentador recogemos el evento del usuario, ese evento lo tratamos en el presentador y, como he dicho antes, ejecutamos una u otra acción, ¿vale? El módulo Android, aquí iría todo lo que depende de Android, todo lo que son las pistas, todo el tema de que son las concreciones de las abstracciones que implementemos en las capas más internas, toda la inyección de dependencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y como hemos dicho antes, se crea un modelo de datos exclusivo para trabajar con la interfaz de usuario. Cuando digo modelo de datos exclusivo, y esto es importante, nosotros, por ejemplo, imaginaros una interfaz, o sea, una aplicación en que tenemos una actividad que forma parte de nuestro modelo de negocio, que es coche. Definimos atributos de coches y demás.
Luego, en una vista vamos a representar un coche. Realmente, realmente no le pasamos esa entidad a la vista, ¿vale? Entendemos que la vista no tiene por qué entender los objetos de tipo dominio. Nosotros le pasamos un nuevo modelo de datos que entienda la vista. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tenemos que mostrar una fecha en la vista, no ejecutamos en la vista una función que me formatea la fecha. No. Eso lo hacemos en un mapeador de datos y le damos a la vista lo que ya necesita. Digamos que la vista simplemente es un método que la vista la tratamos como clase tonta. Solamente pinta lo que yo le paso al modelo de datos, especial para la vista. ¿Vale? Bueno, esto no lo he explicado ahora. Pasaría a otro ejemplo como la moneda, muy típico que recibamos, imaginaros, tenemos una entidad en la que tiene la cantidad, un atributo cantidad, un atributo tipo de moneda, y la vista tiene que mostrar ese valor, ¿vale? Pues a la vista ya le pasamos un modelo de datos con un atributo con esto concatenado, ¿vale? No concatenamos en la vista, no dejamos que la vista haga, no sé, un concat o un sumar y demás, nada, la vista es get, ¿vale? Bueno, en la capa data es donde se encuentra la implementación de la obtención de datos, ¿vale? Aquí si usamos librerías típicas de Android, como puede ser Retrofit, o Share Preference, o SQLite, Grindao, etcétera, etcétera, digamos que iría en esta capa, ¿vale? Es algo que necesita el SDK de Android, ¿vale? Y lo meteríamos aquí. Y aquí, al igual que pasaba con la presentación, también nos creamos un nuevo modelo de datos, especial para trabajar con datos. ¿Por qué hago yo esto? Porque hemos visto, no sé si conocéis JSON, JSON tiene anotaciones para pasar de un modelo a JSON y de JSON a modelo. Vale, entonces nosotros nos creamos un modelo específico de datos donde metemos estas anotaciones. A lo mejor el modelo de datos coincide con el modelo de datos de nuestro dominio, pero de esta forma, digamos que no acoplamos nuestro dominio a esta librería JSON. ¿Vale? Ese es el motivo por lo que lo hacemos. Entonces, tenemos un modelo de datos que guardeamos con esta librería, que es JSON, con las anotaciones y demás, ¿vale? Y luego a través de un mapper pasaremos el modelo de datos de la capa data al modelo de datos de nuestra entidad. Haciendo un resumen con modelo de datos, tendríamos un modelo de datos en la capa data, un modelo de datos en nuestra capa, en nuestro dominio, y un modelo de datos para nuestra presentación. Para eso trabajamos con 3 modelos de datos. E incluso para la base de datos también nos creamos un modelo de datos exclusivo. Si usáis Grindao o RMLite, también tienen sus propias anotaciones que dependen de ese framework. Entonces, pues lo mismo, pues para no enguarrar, digamos, nuestro modelo de negocio, nuestras entidades de modelo de negocio, nos creamos un dato específico para eso. Es la típica pregunta, joder, es que hay muchos modelos de datos que son muy parecidos a la entidad, pero bueno, es una forma de no acoplar nuestro modelo de negocio a esas librerías. Si el día de mañana quiero cambiar la librería JSON por otra, simplemente tendría que cambiar el modelo de datos en la capa data, ¿vale? Nuestro modelo de negocio no lo tocaríamos. Vale, ahora, para que veáis lo que he dicho antes de que una arquitectura no se basa en una estructura de carpeta, vamos a ver cada uno de los módulos que tenemos en nuestra aplicación donde encajaría dentro de lo que venían siendo los anillos de arquitectura aquí, ¿vale? Empezamos de dentro a fuera, nuestro módulo dominio encajaría dentro de los casos de usos y entidades. Nuestro modelo presentación encajaría dentro del anillo del módulo de presentes o controladores. Y nuestros módulos de Android y Data encajaría el anillo más externo que sería interfaz de usuario, base de datos, servicios web y demás, ¿vale? No es un módulo por cada anillo. ¿Cuántos anillos se puede hacer? Todos los que queráis, ¿vale? Eso, aquí se propone, digamos, esta arquitectura, este modelo con estas capas, pero no hay ningún sitio donde nos diga que deben ser 4, 3, 2, cada uno adapta a las necesidades del proyecto. Esto mismo, si lo quisiéramos llevar a otra aplicación con otro framework, al usar una arquitectura clean y no depender del framework, podríamos reaprovechar lo que sería la parte del dominio, que es lo más importante de nuestra aplicación, porque es donde se definen los casos de uso, las entidades que usan esos casos de uso, ¿vale? Y simplemente habría que implementar
pues aquellos detalles que usan el framework. Pues en este caso, yo he puesto Play Framework porque es lo que más conozco en Java, pues habría que implementar la parte propia del framework, que sería pues esta inyección de dependencia propia del framework, Spring, lo que sea, y en data pues igual, ¿vale? Se usa pin ORM, el ORM que se use, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo demás se podía reaprovechar. Bueno, pues esa es la arquitectura que hemos aplicado a nuestro proyecto. Ahora vamos a ir viendo cómo fue o cómo evolucionó esta arquitectura dependiendo de las etapas que fuimos pasando en el proyecto. La primera etapa con la que nos encontramos en el proyecto es que no habíamos empezado a desarrollar o a entrar los programadores, ya llegábamos tarde, ¿vale? El primer día ya nos dijeron, ya llegamos tarde al proyecto. No habíamos entrado al proyecto, ni lo conocíamos, pero ya habíamos llegado al proyecto. Nos encontramos que la fecha de entrega del prototipo funcional estaba cerca, digamos que la fecha cuando entramos era de -4 días, con lo cual llevamos ya un retraso de 4 días para entrega funcional, lo querían para allá. El prototipo estaba bien definido ya cuando llegamos, era lo único seguro que teníamos, la parte visual. Había cambios constantes en la API y luego nos permitieron trabajar con mocks. Teniendo esto, lo que decidimos fue que priorizar el desarrollo de la parte visual, de la parte de lo que se ve, para intentar llegar a la entrega del funcional, ¿vale? Pero tampoco nos apetecía entregar una maqueta que luego dentro de 10 días se tuviera que rehacer. Así nos lo pidió el consultor, pero nosotros le dijimos que no íbamos a entregar una maqueta para luego andarnos pillando en la segunda entrega, ¿vale? Y luego decidimos también no tocar nada que tuviera que ver con la API, ¿vale? Eso era algo de decir, la API nos olvidamos. Bien, el resultado que obtuvimos de esta primera etapa, bueno, pues fue cuando decidimos que usaríamos arquitectura clean, ¿vale? Lo que decidimos fue desarrollar todas las capas, y que nos llevó un tiempo, una semana en desarrollar todas las capas, integrar la libre tercero, y luego decidimos que las capas que desarrollaríamos en esta primera fase, en esta primera etapa, sería la parte de Android y la parte de presentación, ¿vale? Bien, una vez que ya decidimos que íbamos a arquitectura clean, que definimos las librerías que se iba a usar, que estaban todas las capas, ya íbamos a empezar a picar código, nos encontramos con 3 personas y vemos, vale, ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos? Tú no sabes nada de arquitectura clean, tú sabes un poco y demás. Bueno, pues lo que hicimos es que los 2 desarrolladores con gran conocimiento de la UI se fueron a la capa Android a tocar la parte visual, y el desarrollador con conocimiento de la UI y arquitectura se fue a la parte de presentación. En la parte de presentación se definieron los presentes, se definieron los modelos de datos que necesitaba la vista para visualizar los datos, y se rellenaron con datos fake, ¿vale? Datos falsos. Y en la parte de Android se hizo toda la parte visual. En la parte visual, para pintar todos los datos, nosotros digamos que recibíamos un objeto, que llamamos objeto que sea presentación, en el que ese objeto era necesario para visualizar esa pantalla, ¿vale? Siempre evitábamos las idas y venidas, el que una interfaz de usuario vaya al dominio, vuelva ahí. Si podíamos, y si se podía evitar, solamente intentábamos hacer las peticiones para completar el objeto y pasárselo a la vista, ¿vale? Entonces, lo que hacíamos es que en objeto presentación, esa es la capa presentación, definíamos el presentador, nos creábamos ese objeto que necesitaba la vista, y la vista ya tenía ese objeto, ¿vale? Y así fue como trabajando. Los demás capas nos olvidamos. ¿Qué conseguimos con eso? Pues bueno, pues ya conseguimos tener toda la interfaz con un modelo de datos de presentación real, ¿vale? Y una primera definición de la capa de presentación, pues con datos todavía falseados. Salvamos el primer Madball, se hizo el prototipo, todos felices y contentos. Yo creo que muchos de ellos todavía se pensaban que era un prototipo, que no era funcional. Nosotros también contentos porque era algo real, no era un prototipo. En esta etapa, una vez que ya salvamos el Madball y ya ganábamos de tiempo, pues lo que hicimos era trabajar sobre la capa de dominio y sobre la capa de presentación. Uno de los chicos que no conocía la arquitectura abandonó el equipo, pues porque en esta capa ya no se necesitaba y se perdía mucho, y entonces nos quedamos ya solo 2 personas, ¿vale? En la parte de dominio definimos lo que son todos los casos de uso, todas las entidades, etcétera, etcétera, y la parte de obtención de datos lo hicimos a través de mocks. Y luego en la capa de presentación, pues ya se quitaron los datos fakes,
se hizo la capa de presentación que enlazara con los interactos y ya se dejó de forma definitiva. Que el resultado obtenido en esta etapa, pues bueno, pues ya se hizo una interacción en la capa de presentación, ya interactuaba con los casos con el dominio, obtenía datos, el dominio le daba esos datos, eran falseados, pero bueno, ya había una interacción real, ya cogían los eventos del usuario, etcétera, etcétera. Llegamos a una cuarta etapa en la que nos dicen que los servicios web ya están acabados, ¿vale? Pues entonces nos fuimos a la capa data y aquí ya implementamos pues todo lo necesario para poder comunicarnos con los servicios web, tanto el envío de datos de entrada como la recepción de datos del servicio web. Y además también con la base de datos, que trabajamos con estos dos tipos de fuentes de datos. Eso sí, importante, nunca trabajamos en esta etapa con el servicio web en este momento, ¿vale? No queríamos depender de conexión a internet. Hemos visto que en nuestro proyecto depende de conexiones a internet, que se cae, que falla, nada, lo quitamos. Entonces lo que hicimos era coger las salidas que nos daba el servicio web, lo metimos en un JSON y en modo local nos creamos un cliente local, que era una interfaz, que en vez de acudir a internet, al servicio web real, pues acudía a nuestra propia aplicación Android, con el mismo JSON que le devolvería el servicio web. Y por último ya están más que estables, se han probado todos los servicios web, vemos que las conexiones ya son correctas, entonces ya lo que hicimos es que ya quitamos nuestro cliente que trabajaba con JSON locales, ya intervinimos con la comunicación con la API. En los tres nos ejecutábamos los test, si hubiera algún error o si encontrábamos algún error o se pudiera mejorar cosas, si hemos dejado deuda técnica, se refactorizaba. Y bueno, y así ya se acabó el proyecto, se entregó la primera fase y bueno, pues ahí quedó. Mis conclusiones personales tras aplicar arquitectura Clean son 2 minutillos. Bueno, pues la verdad es que la definición de la arquitectura sí que fue un proceso lento, ¿vale? El tema de inyección de dependencia sí que también fue un proceso lento, el inyectar todo, digamos, todo el objeto por distintas capas. Yo una recomendación que doy, y es lo que estamos haciendo ahora, es crear un proyecto vacío en el que se pase el flujo por todas las capas y lo tengamos como modelo para futuros proyectos, ¿vale? También tengo el feedback del chaval que abandonó, se sentía un poco frustrado porque decía que muchas veces en la arquitectura se perdía, no encontraba las cosas, una funcionalidad estaba en 4 capas, es el típico paquete que acude, que lo encuentra ahí todo, sino que lo encuentra en 4 capas. Y ahí sí que el chaval se sintió que, bueno, que se perdió un poco. La verdad es que a veces, si no la conoces muy bien, sí que te puede costar encontrar cosas. Una cosa que sí que me ha gustado mucho es que el trabajar con capas te aísla de problemas de otras capas. Si yo estoy trabajando con la interfaz de usuario y todavía no tengo miedo a la conexión a la API, pues de momento no es una preocupación. Estoy con la capa de la interfaz de usuario, me voy a preocupar a sacar la capa de interfaz de usuario. Pero cuando trabaje con la capa de la interfaz de la API, pues ya me centro ahí, cómo resolverlo, etcétera, etcétera. Muy importante, pues bueno, el trabajar con abstracciones permite que el proyecto sea más flexible, siempre abstracciones y no concreciones, ¿vale? Sobre todo si podéis hacer una abstracción de una librería que uséis, mejor, por si el día de mañana tenéis que cambiar esa librería, etcétera. Se reutiliza mucho más código porque todo el centro del código, todo lo importante del código de nuestra aplicación está en el dominio. Código testeable por capas. Nosotros solo testeamos 2 capas, que es la capa data y la capa presentación, y no se testea la interfaz de usuario. Y nada, no sé. No sé si tenía alguna pregunta o... No. ¿Me preguntas? Imagínate, una empresa de estas startup y tal que buscan un modelo de negocio, ¿recomiendas arquitectura Clean cuando ya se tenga el modelo de negocio o también? El objetivo básico es que por muchas prisas que teníamos al principio del proyecto, nosotros integramos una arquitectura Clean y nos ayudó a resolver cada una de las etapas, pues trabajando en una de las capas. Entonces creo que eso yo no lo conocía hasta que no me metió y para mí fue un gran beneficio.
Si a lo mejor ahora están los servicios web inestables, ¿para qué te metes a desarrollar? Lo digo porque, por ejemplo, hay un desarrollador de iOS que sí que se metieron con la interfaz de... O sea, a desarrollar la API cuando eran inestables y lo cambiaron 40 veces. Para nosotros era un problema que cuando decía hay cambios, pues vale, nos da igual. Y ya cuando nos dicen ya están estables, entonces ya cogimos. Pero mientras tanto, ¿para qué nos vamos a preguntar? O sea, vamos a interactuar con los servicios web. Y todas las entidades que dices que se crean cuando se conoce el modelo de negocio, si cambia el modelo de negocio, ¿te cambia mucho el resto de capas o no? Hombre, inevitablemente, si cambia algo del modelo de negocio, lo normal que las siguientes capas más externas cambien. Pero a lo mejor, si cambia una capa externa, no tiene por qué cambiar el modelo de negocio. Intento aplicar TDD cuando puedo, aunque, bueno, por lo menos sí que sigo su filosofía un poco. Y con respecto a lo de los 4 modelos distintos que aplicabas, comparto que sí que estaría bien dividir entre el modelo que aplicas a la vista y el modelo que aplicas a las conexiones a la base de datos y a la API. Pero ¿no sería sobredimensionar un poco el proyecto? O cosas que a lo mejor luego no vas a utilizar. Esto es una opción que yo doy, o sea, cuando estamos definiendo a lo mejor en otro proyecto, yo me gusta hacerlo así, no significa que se tenga que hacer así. Hay entidades que veo, bueno, pues está el típico drive, que dice que no te repita a ti mismo, ¿no? Y finalmente estamos creando entidades. Yo como uso librerías que se acoplan al modelo de datos, yo prefiero crearme un modelo de datos por esas 3 capas. Yo personalmente, si a lo mejor mi modelo de datos del API no usara JSON, sino que lo pasara a mano y fuera igual, pues bueno, a lo mejor alguno lo podría suprimir. Pero yo personalmente lo uso. No significa que se tenga que usar, pero te lo deja libremente. Yo sé gente que, bueno, que solamente usan los modelos de datos en la interfaz de usuario y la entidad. Vale, pues muchas gracias.